momento de comenzar Síntesis 2.0 y, por supuesto, darle la bienvenida al ingeniero Eduardo Everts. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una semana pasado ya desde nuestra última intervención. Vamos a trabajar. Rapidito. Bien. Ingeniero, ¿qué tema tenemos hoy? ¿De qué usted nos trajo? Vamos a hablar de historia. Oh. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la evolución de las telecomunicaciones en nuestro país, iniciando desde los principios, las raíces de las comunicaciones comerciales en nuestro país y terminando a lo que tenemos hoy como comunicaciones móviles e internet. Bien. ¿Cómo comienza todo? Mira, lo primero que tenemos que decir, viendo cómo empezaron las comunicaciones, cómo empiezan el desarrollo, tenemos que irnos a la raíz comercial. Y hago énfasis en comercial porque antes de eso hubo un inicio muy rudimentario, muy arcaico, de entrelazar oficinas gubernamentales. Pero ese entrelazamiento, esa telefonía entre las oficinas gubernamentales no salía hacia los hogares, no había un despliegue doméstico. Por lo tanto, no quiero enfocarme en ese punto, sino ya donde nace las telecomunicaciones en sí, comercialmente y domésticamente. Y esto empieza a principios de los años 40, con un permiso que se le dio a una familia, a un grupo de inversionistas norteamericanos para que iniciaran el alambrado en la ciudad de Santo Domingo, en ese momento era la ciudad de Trujillo. ¿Eso era para el teléfono? Eso era para teléfono y a nivel internacional se hacía con telégrafos, telegráficamente. Y aquí no había una familia dominicana que tenía esa licencia, que era la Polanco. No, eso fue después. Ajá. Eso fue mucho después. Que de la familia Polanco y de la familia Rancière nace una compañía muy famosa que estuvo hasta los principios de los 80, que era Telerán. No sé si tú recuerdas esa. Sí, que se quedó en el sur, en alguna provincia, claro. Exactamente. Mira, nace en el 50 y tanto, no recuerdo bien cuál es el tanto, la Compañía Dominicana de Teléfonos. La Compañía Dominicana de Teléfonos es la primera compañía pionera en el alambrado doméstico. Prácticamente pasa a la ciudad de Ciudad Trujillo con el par de líneas de cobre para lograr el enlace, para lograr el enlazamiento desde los hogares hasta las centrales telefónicas. Pone su primera central, una central análoga, una central que con la capacidad que tenía esa central ahora mismo, nosotros en nuestro teléfono no haríamos nada porque era simplemente comunicación muy básica, muy rudimentaria. Las líneas de larga distancia eran algo muy, muy difícil. Para hacer una llamada había que... Las líneas, de hecho, habían tan pocos teléfonos que los números eran de 4 dígitos. Te marcaba 4 dígitos y se comunicaba. 4 dígitos. Eso te decía a ti que había la posibilidad de instalar al menos 1000 aparatos telefónicos prácticamente. Exacto, claro. Aquí. Luego de eso, entonces se interconectan las centrales dentro del país, se interconectan varias centrales, Santiago, Puerto Plata, y ya empieza a crecer las líneas telefónicas. Vemos entonces cómo se interconecta el país con cables que era por alambre submarinos. todo. Sí, todo, no hemos hablado nada a través de satélite. Todo lo que estamos hablando es planta física. Ahí no se usaba frecuencia, ¿verdad? No, todavía. Vienen las primeras frecuencias, o sea, los primeros usos de frecuencia en UHF para interconectar un punto desde Higüey hasta Puerto Rico. Pero entonces, eso era muy inestable porque los tiros de microondas en UHF varían mucho con la marea. Por eso es que ya no vemos que la telefónica pica en la calle. Ahora es todo por frecuencia. No, ellos ponen la fibra óptica. Sí, se usa, o sea, la frecuencia es una cosa, se utilizan frecuencias en microondas para enlace de celda, pero
la tendencia no es a utilizar microondas, la tendencia es a usar fibra óptica para enlazar con centrales. ¿Para qué se usa las frecuencias? Para lo que se llama el servicio de última milla, que es el servicio que ya llega al abonado. Pero para lo que es su enlace de sus centrales, se utiliza fibra óptica. Es lo principal. Entonces, ya empezando con el desarrollo tecnológico, vemos cómo empiezan a nacer otras compañías. Ya pasamos de la tiranía, empezamos con el periodo postrevolucionario, donde empieza el desarrollo comercial fuerte de nuestro país. Y vemos cómo hay otras inversiones, otras familias que invierten en telecomunicaciones, entonces nace Telerán. Pero Telerán no se pudo desarrollar porque ya habían Codetel. Logró las concesiones, pero no hizo las inversiones necesarias. Hizo algunas inversiones. O el mercado. El mercado no la ayudó. ¿Por qué? Porque tenía que interconectarse, y al interconectarse entonces sufrió, se apoyó mucho en la interconexión, no se apoyó en hacer las inversiones para desarrollar los canales propios. Entonces terminó muriendo. Nace Tricón. Tricón rompe con lo que era históricamente el monopolio en las telecomunicaciones. Lo que era Codetel en ese momento. Lo que era Codetel, la compañía dominicana de teléfono, que era una subsidiaria de AT&T. ¿Te recuerdas? Siempre fue una subsidiaria de AT&T. Hasta ese momento fue una subsidiaria de AT&T. Porque esa fue la mejor época aquí. ¿Te acuerdas que siempre decían, República Dominicana está adelante en las telecomunicaciones? Y eso aparte, uno no sabe qué varió, si fue la competencia, la cantidad de servicios con los años, el internet, o el hecho de que para competir había que bajar la calidad, pero aquí había mucha... Pero yo diría todavía, Ever, que nosotros estamos adelante para Latinoamérica. Estamos muy avanzados, pero mira, con respecto a esa parte que... para mí es percepción. Recuerda que empezamos hablando de que se marcaban 4 dígitos. Sí. Ahora tenemos que marcar 10 dígitos. Pero antes de los 4 eran 3 dígitos. Antes de los 4 eran 3. Y antes de los 3 era levantar un teléfono y lo cogía otra persona allá. En mi casa era 881. Imagínese usted. El teléfono. Y antes de eso Yo tuvimos... ni piropo era cuando eso. Yo ni piropo era cuando eso. Bueno, pero te estoy diciendo. En casa era 881. Mira, y antes de eso, en los ingenios en San Pedro, era uno que tú levantaba el teléfono, dabas una manilla y lo cogía otra persona y enchufaba. Sí, ese es el abuelo de la radiocomunicación. No, lo que pasa es que República Dominicana no se desarrolló rápido, pues yo apenas soy de los 60. No fue que no se... Hay que hablar claro, señores. Lo que pasa es que en San Pedro de Macorís, lo que pasaba aquí, por ejemplo, entre los 70 y los 80... En San Pedro pasó en los 60. Pasó. San Pedro era el París del Caribe. Pero después de eso se quedó... Cuando aquí no había nadie con teléfono, en San Pedro de Macorís había teléfono. Celular. Cuando aquí no habían edificios de 3 pisos, ya en San Pedro habían. Cuando aquí en el país no había bomberos, ya en San Pedro habían. Cuando no habían intelectuales, ya en San Pedro sobraban y teníamos que mandarlos a otros pueblos a dar educación. Y eso que la Argentina soy yo, ¿eh? Mira. Parece que la junta contigo me ha dañado, Marcelo. Pero duró mucho el teléfono con esa cantidad. Ahí no hubo crecimiento y se duró muchos años. Claro. Ever, continúa. ¿Ustedes recuerdan cómo se hacía la llamada de larga distancia? Él es el que se tiene que Sí, dar. había que llamar a un operador. Había que llamar al cero, un operador. ¿Con cargo aquí o cargo allá? Ese operador le comunicaba con otra persona que se aceptaba el cargo, si era el cargo allá. Usted no podía hablar hasta que le dieran... Yo tengo una anécdota muy buena. Cállese. Sí. Cuando yo vivía en el Brasil, en un momento de depresión mía, de mi primo Juan Carlos y mi hermano John, pues empezamos a llamar los amigos de San Pedro, incluyendo a un íntimo amigo llamado Julio Colomé. Y entonces la operadora le hablaba en portugués a Julio, y Julio no lo entendía, y nosotros sobremodulábamos la operadora y le decíamos, Julio, dile que sí, dile que sí. Pues Julio dijo que sí. Y estuvimos conversando como 40 minutos, 1 hora. Todavía hoy, el teléfono de Julio Colomé tiene un americano que contesta cuando tú llamas. The number you have dialed is not in service. Le cortaron el teléfono que todavía hoy no se ha pagado.
Bueno, la llamada eran costosas porque requería un personal que estuviera de punto a punto, switchando paneles, requería línea física. No era voceando allá de Brasil. No, no era voceando. Pero entonces viene algo muy revolucionario también por parte de Codetel al principio de los 80, mediados de los 80. El DDD. El DDD. Claro. Discado directo. Hasta una canción hay, eso fue por el DDD. Eso fue por el DDD. Entonces, eso implicaba una modernización de las líneas, de las redes, donde las centrales se conectaban directamente sin necesidad de un operador entre ellas, y entonces eso bajó el costo de las llamadas internacionales. Luego entonces, en el 95, ahí te dio la opción del 1. Usted podía Sí. en la transición o darle al 0 cuando era para Europa, llamar para colega. África. O para llamar collect, todavía habían las dos formas. ahí. Sí, pero la llamada collect era un poquito más cara porque Claro. requería el operador. Bueno, pero yo creo que todavía para llamar colega hay que dar el 0. No, Yo creo que ya no hay collect. Ya no hay operador. Ya no hay Ya operador. no hay operador. ¿Y cómo tú llamas colega? No hay No, collect. ya no, eso no existe. Se acabó collect. Ya eso no existe. ¿O pago yo o quien pago paga, quien Bueno, paga, Michelle, que te quien voy a decir llama, una paga. cosa. Ahora mismo tú llamar a los Estados Unidos, yo desde mi móvil llamar a Estados Unidos me sale totalmente gratis. Es una llamada local. Gratis, como una llamada local. A menos que no se me acaben los minutos y entonces ya tengo que pagar a 3 y pico me sale la llamada. Pero ahora mismo yo cojo mi teléfono y llamo a mi hijo y es una llamada local que yo he hecho. ¿Por qué? Porque han hecho que, como explicó Ever los otros días, el roaming ya está con Estados Unidos totalmente gratis Todo eso es IP. y es todo por IP. Y tú te puedes ir a Estados Unidos con tus móviles y tú llamas para acá totalmente gratis. Sí. Su teléfono es local en Estados Unidos. Mira, y después entonces del DDD, ¿por qué nosotros vemos, ya posterior a eso, fuera de la competencia y de la apertura del mercado, que ya entonces vemos las otras telefónicas, los precios y eso, ¿qué entró? La parte digital, el Viper, la data... Todavía no hemos llegado al Viper. El Viper empieza ya en 89, empieza también Claro con los Viper y Tricón, Claro y Tricón, y surge una empresa muy pintoresca que yo sé que tú vas a recordar muy bien. ¿Te acuerdas de Sky? Sky, claro, Sky luego fue vendida a Orange. Las frecuencias Sky fue que tenía la Sky, primera empresa que pudo transmitir data vía satélite. en satélite. Vía satélite. Sí. Entonces ellos tenían la campaña diciendo que eran los primeros VIP por satélite. Y ciertamente eran los primeros VIP por satélite, pero la gente estaba confundida. La gente entendía que la señal que le llegaba al VIP venía de un satélite y que por eso tenían cobertura a nivel nacional. Y eso no era así. Eso era falso. Y eso sí era en ese momento publicidad engañosa. Pero no teníamos la ley general de telecomunicaciones. ¿Y qué para era? enfrentar ¿Cuál eso. era la situación? Lo que ellos hacían era algo muy sencillo. Ellos, desde la central que estaba aquí en la Luis F. Tomén, en la Torre Ameriplaza, ellos transmitían, cuando tú llamabas y ponías un beeper, que fueron también los primeros que te permitieron poner un mensaje propio por Escrito. computadora, sí, no, sin la necesidad de De una un persona operador, que sí. interactuara. Y eso... O mandarlo de voz. Sí, eso tú podías mandar un mensaje por ahí que increíble. Sí. Cualquier cosa. Entonces lo que eso hacía era que ese mensaje llegaba a la central lo transmitía a un satélite y el satélite lo retransmitía hacia abajo. Pero quienes recibían esa señal eran los sites, como si fueran torres celulares, que entonces transmitían. O sea, el hacia receptor abajo. final no era el Viper, No era el Viper, era eran un unos site. receptores y esos receptores a su vez llevaban a una Exactamente. zona. Era un site que ese site entonces lo remitía al usuario Bueno, final. pero sí había satélite. Sí, había satélite, pero para distribución. O sea, A no para diferencia de las transmisión. otras compañías de Viper Que era por enlace de trabajaban por la microondas. frecuencia de microondas Por enlace de normales. microondas. ¿Verdad? Pero la cobertura no era tan... O sea, la cobertura de Sky no era una cobertura tan especial. Yo Aquí fui en que Santo realicé la Domingo era instalación en maravilloso. Ameriplaza de todas las instalaciones de Sky. ¿Perdón? Y yo fui que instalé parte de toda la instalación de Sky en ese momento aquí. Ah, pues entonces tú- completamente. no me dejes mentir. Sí. Y la diferencia, recuerdo que teníamos un cliente en ese momento, se llamaba Maxi Comunicaciones. Sí. Eran de gente de Maxi Taxi. Ahí fue que originaron la misma compañía de taxi, se fueron metiendo, de comunicaciones, se fueron comunicaciones. metiendo en taxi.
Y fue Apollo como Taxi, Apollo Tecni Taxi, Taxi, Periandro Delgado, que era una compañía de comunicaciones, y se terminó ahí. Periandro Apolo. tiene toda la frecuencia del mundo en su bolsillo. Sí, pero Periandro es una persona que fue visionero también. Sí, Periandro. Y Periandro. peleó su sector hasta el último. Todavía él brega con frecuencia. Hoy es que él tiene toda esa. No, y se siguen usando la frecuencia de Periandro. O sea, Inclusive, Radio y Técnica es las la única compañía frecuencias que con está que todavía abre viva. France Telecom en República Dominicana fueron las frecuencias de Sky. Sí. France Telecom Orange. Es Orange ¿verdad? hoy. ¿Oíste? Era Orange. Hoy Era es Orange. Altiz. Altiz. Orange no ha dejado de existir, sigue existiendo en Francia. France Ok. Telecom Sí, sigue sí. existiendo en Francia. En el 90, ¿ustedes recuerdan de AT&T? Sí. AT&T era Codetel. All American Cables and Radio. Ajá. Ujú. All American Cables and Radio pasó a ser Centennial. Centennial. Claro. ¿Recuerdan eso? Claro, O sea, claro. ahí es que yo empiezo a... Entonces, ahí empiezan los celulares digitales y empieza la segunda generación de celulares. Sí, porque La hasta primera ahí está- generación- la primera la tenía nada más Tricón y Claro. Tricón y Claro, que eran los celulares que te permitían única y exclusivamente conversar. Y el primer celular que se introdujo en el país, que era El El picayelo. grande, el el Motorola grandote, grande, ese, el- el Brick, Sí, sí. ese celular tenía que durar 10 horas de carga y te duraba 35 minutos. Bueno, déjame decirte que esto es Así, un tan cuento. así. Mira, la primera generación de celulares no fue esa. Esa fue la primera generación de celulares portables. O sea, el grandote Motorola con la antena grande. El ladrillo. No el guayayelo, el ladrillo. El Brick. Ajá. Porque primero vino una generación de celulares En los carros. NEC en los carros. En los carros. Que déjame darte una anécdota. Tú sabes lo que hicimos nosotros en ese momento para los programas de televisión. Para poder tener celular y hacer transmisiones vía teléfono, sacamos los teléfonos NEC de los carros, le mandamos a hacer un Estuche, un vale. estuche con que se enganchaba, porque pesaba muchísimo, con una batería de carro, con un señor Sí. atrás andando con Sí. una batería de carro conectada al celular. Pablo, ¿usted se acuerda? Oye bien. Y así era que había que andar con él. Pásame el celular y era con dos gente. Uno con una batería y otro. Se parece como a Santiago cuando viaja con su batería, ¿verdad? Sí, porque ese cuento Marcela no lo conoce, pero los otros días me voy de viaje y un compañero íntimo amigo de Michelle me dice que si yo le puedo traer algo. Y le digo, lo que tú gustes. Me dice, tráeme 4 baterías de inversor. O sea, imagínate tú cargando 4 No, baterías pero de usted fue el inversor. peor, el malo que lo trajo. Seguro. Pero fue un pedido que me hizo un amigo Michelle. Fue usted fue el malo. Él le puede pedir bueno. cualquier cosa. Mira, Ever, y entonces a partir de France Telecom y cuando salió Centennial, Centennial. Eso fue ya lo que para ti tú entiendes que fue el gran paso. Ahí, Sí, ahí es que sí, viene sí, sí. donde se Sí, rompe la... sí. No, todavía no. O sea, Centennial sale Centennial y sale con los celulares digitales, los primeros celulares digitales, el Qualcomm, ¿recuerdas? Sí, sí, el cual. Que entonces ahí ya el celular deja de ser un aparato que te permite conversar para tú también enviar mensajes. Por eso, Esté ahí que o no comienza, esté ahí es que disponible. comienza a desaparecer el Viper. Exactamente, Porque mientras empieza a tanto- desaparecer el Viper. Ujú. Yo recuerdo que antes tú tenías que andar con el Viper y los 25 centavos del teléfono público. Para Sí. cuando recibí el mensaje, pararte en un sitio y devolver la llamada. En el 97, 98 desaparece Sky. Entonces con esa frecuencia de Sky nace France Telecom, nace Orange. Eso también tú lo recuerdas muy bien. Sí, sí. Y no entra al mercado sino hasta el 1999. Es importante resaltar que la generación de lo que nosotros llamamos los chips, Sí. que los SIM, Sí. ¿verdad? Que antes decía el chip, después el SIM, nace con Con Orange. Orange y France Telecom. Nace con Orange. Ya Codetel, Centennial y Tricón Utiliza- trabajaban con lo que se llama la CDMA. tecnología CDMA. CDMA. Y luego con Orange ellos instalan todos los equipos nuevos en Santo Domingo y ahí es que se salen con las instalaciones de los chips, ¿verdad? De los SIM. Que ya hoy todo es SIM. Sí. Indotel nace en el 98 con la ley. Ujú. Pero se promulga la ley en el 98. Sin embargo, Indotel ya nace
formalmente en el 1999-2000. O sea, hubo un limbo ahí en lo que se promulgaba la ley y lo que nacía el órgano realmente. El bautizo de fuego de Indotel fue una reunión de consejo directivo donde tenía que darse la entrada o la concesión a Orange. Eso fue una reunión muy caldeada, una reunión muy intensa, pero se le concede ¿A qué se le tenía miedo? ¿A que se terminara de romper el monopolio y que Claro siguiera perdiendo los celulares? En ese momento Codetel. Sí, Codetel tenía una posición muy dominante en ese momento y obviamente que había temor de que esa popularización trajera un descontrol en lo que era el ámbito regulatorio. Pero resultó todo lo contrario. Al entrar Orange, viene entonces la democratización del celular. Sí, a los dominicanos. Lo importante ya no era el aparato. No sé si te recuerdan el costo de un aparato telefónico antes de la entrada de Orange y después de la entrada de Orange, porque ya toda la información y lo que costaba realmente era el SIM card, era el chip que le ponían al teléfono. Ya entonces comenzamos a ver cómo cualquiera podía tener un celular. Entonces eso tenemos que agradecérselo a Orange, la democratización. Y no es a la tecnología. Pero la tecnología en ese momento la trae. Porque Orange no lo hizo porque por mercado, por ganar mercado. Exactamente, mercado. No lo hizo por un favor. Ellos le daban más importancia a las líneas que a los aparatos. Antes se le daba más importancia a los aparatos que a las líneas. Ever, de ahí a hoy, todo lo importante fuera del celular es Internet. Es Internet. ¿Cuál fue desde el dial-up hasta hoy? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y ahora vemos que ya vamos tan rápido. Sí. Mira, la tecnología crece exponencialmente, no crece linealmente. Si nosotros vemos el avance desde el 60 hasta el 80 fue muy lento. Sin embargo, del 90 al 95 fue extremadamente rápido. Pero del 95 al 2000 aún mucho más. Pero del 2000 a hoy ha sido asombroso. Sí. Eso se debe, número uno, ya yéndonos a lo que es electrónica pura, a lo que son las técnicas de integración. O sea, cómo se ponen, cómo se crean los microprocesadores cada vez más pequeños y cómo esos microprocesadores cada vez más pequeños tienen mucho mayor capacidad que sus antecesores. Pero también tenemos que ser claros con algo, las normas de regulación nos permiten la viabilidad de la tecnología. O sea, de nada vale que tengamos tecnología si no podemos implementarla. Si podemos implementar esa tecnología, entonces es que esa tecnología nos ayuda a nosotros con el desarrollo de las telecomunicaciones. Otra cosa es que dejamos de usar los cables de cobre. Los cables de cobre nos limitaban tanto en distancia como en ancho de banda. Ancho de banda es cantidad de usuarios. No sé si ustedes recuerdan al principio, cuando era el Internet dial-up, que ustedes estaban navegando en Internet, pero si entraba una llamada, o si alguien quería hacer una llamada, había que desconectar el Internet. Había que marcar un número para Internet, número uno. Número dos, si tú querías, por ejemplo... ¿Tú decidías en qué usar tu línea? ¿Si en Internet o en...? Sí, en mi caso, que estaba muy joven, yo utilizaba Internet para bajar un juego o para escuchar música. Yo ponía bajar un juego, tenía que dejarlo de noche e irme a acostar, porque era la noche entera. Pero no se podía llamar por teléfono a tu casa. No se podía llamar por teléfono. No. Entonces a mí me permitían, para yo bajar lo que yo tenía que bajar en la noche. Ahora en la noche, que ahí no llama a nadie. Luego viene entonces, después del dial-up, viene el ADSL, que era, si ustedes recuerdan, el Internet Flash. Ah, sí. ¿Lo recuerdan? Sí, sí. El Internet Flash tenía... ¿Era un 2G? Tenía... no, ahí no hay G. Eso era ancho de banda. Pero no era banda ancha realmente, porque te permitía conexiones de 128 kbps hasta 8 megabits por segundo. 128 kbps hasta 8 mbps. Pero cuando tú llamabas a la central, cuando tú llamabas a Codetel o a Tricom solicitando internet de ADSL, te decían, mira, no te podemos dar el servicio porque tú estás a más de 3 kilómetros de una central.
O sea, el par de cobre no te No daba llegaba. esa facilidad a más de 3 kilómetros. Tienes que estar en menos de 3 kilómetros de una central telefónica para ellos ofrecerte ese servicio. Entonces, desde que nosotros dejamos de utilizar par de cobre y utilizamos entonces fibra óptica, viene el nacimiento de la banda ancha. Cuando volvemos a utilizar el par de cobre, cuando ya dejamos de mandar información análoga por las redes, cuando esa información se convierte en digital, Ya podemos todo volver final. otra vez a usar el par de cobre, que es lo que se está todavía utilizando y se ha utilizado desde el nacimiento de las redes de computadora. O sea, cuando vemos un cable UTP, que es el cable ese que nos sirve para las redes internas, y lo desarmamos, vemos que tiene 8 cables en pares, o sea, 4 pares Sí, son líneas de cobre, pero eso te da una distancia mínima. O sea, que lo vamos a usar para cosas internas. Lo vamos a usar para cosas internas. Ebert, vamos a dejar esto claro. Hoy ya estamos se nos fue el tiempo, en 4G y vamos a partir la semana que viene. No, estamos en 4. Es que estamos en 4G. 4.5 es un nombre comercial. Eso es comercial, Un y nombre el, comercial. y el 4x4 y todo eso. Estamos ahí. Usted mencionó fibra óptica y sabemos que los equipos también te permiten. Ya a nivel de la calle, vamos a decir, de instalaciones grandes, nosotros no veremos cambios ya. No ha evolucionado la fibra óptica, ¿verdad? Sigue siendo fibra óptica. Llegó para quedarse. Fibra óptica es fibra óptica, no hay la misma fibra óptica. Lo que te puede haber cambiado es el tamaño. No nos van a Y de cambiar ahora obsolescencia. la fibra de nuevo, que hay que tener para el 5G, hay que volver a alambrar tu casa y eso. No. Y La los fibra celulares vienen, uno tiene que percatarse de que sus dispositivos permitan, por ejemplo, esta tableta que no es de la última generación. Yo estoy seguro que esa tableta no permite 5G. No, lo absoluto. ¿Verdad que no? No permite, creo que ni el LTE. No, tampoco. ¿Verdad que no? Mira, la tecnología... Ahora esto sí. Sí, esos aparatos sí. Pero la tecnología tiene algo que se llama obsolescencia programada. Claro, para que tengan que comprar nuevos. Es para que necesariamente los costos de inversión y de investigación que ellos hacen sea pagado por los gastos del usuario. Entonces, lo que tú compraste hoy como nuevo, como lo último, como lo que más tú vas a utilizar, será así durante los próximos 6 meses. Solamente. Luego de 6 meses, tú vas a ver que nace algo nuevo, que necesariamente, aunque tú, con las necesidades que tienes, no lo necesitas, eventualmente vas a ir viendo como eso que tú tenías como más avanzado, ya no te es suficiente para lo que tú vas a ir utilizando. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, una buena recomendación sería, no pruebe los equipos nuevos para que después no le hagan falta. No, la recomendación es programarse para ir cambiando sus equipos. O sea, si tú Pero es que si tú te llevas de eso, tú tuvieras que comprar. No te Cada estoy diciendo 6 que tú compres cada 6 meses un equipo, no me estoy refiriendo Pero a los eso. celulares no están, esa obsolescencia programada, que me gustó esa frase, como para un año, y después empiezan a dar problemas. Bueno, sí, empiezan a dar problemas, pero eso depende del uso que usted le dé. Si usted lo que tiene, por ejemplo, es una aplicación que lo que usted hace con ella es conversar con sus hijos, chatear, ver un video, otra cosa, créame que todavía le va a seguir sirviendo el teléfono que usted tenía hace 2 años. Ahora, si usted tiene aplicaciones más modernas, aplicaciones de tránsito, aplicaciones de comunicaciones más avanzadas, usted sí va a tener que irse acercando a la tecnología. Yo tengo para decirle que usted primero me trató como una viejita que solamente habla con sus hijos, pero yo tengo todo eso. No, me refiero generalmente. La miré a usted, pero me refiero generalmente. De Waze para allá, eso sí, ya usted va a necesitar otras tecnologías. El diputado Elías Cerulle estaba hablando aquí de algo que a mí me gustó. Estaba hablando de migración, de que migración, Elías Báez, perdón, estaba hablando de migración, de que migración necesita
equipos para verificar si las personas que ellos Usted interceptan no le va a en la poner un calle- chi acá en la frontera a todo el mundo. No, pero al oficial de migración le doy una computadora, le doy una tablet o le doy un teléfono que tenga acceso a una base de datos Con la huella y me digital. determine si ciertamente ese extranjero indocumentado Ahí o está resuelto documentado- lo del carnet, el carnet virtual, y usted ya, lo quiere hacer. Y ya estoy listo con eso. Con las cámaras en la frontera también estoy de acuerdo con eso. Y es perfectamente posible. No es un presupuesto exorbitante. No es tanto, No, o sea, tú puedes poner cámaras, inclusive puedes poner sensores térmicos que inmediatamente alguien se acerque a cierta distancia, te esté informando en una base, en un sitio, en un Hay centro de control. movimiento en tal Mira, zona. hay movimiento ahí. La, pero eso la tumbaría un semana que negocio. viene vamos a hablar de eso. De seguridad. Del 5G y de la seguridad. Y de la seguridad. Porque también hablamos esta mañana con el doctor Jacín de los vehículos ahora no tripulados y eso, que hay muchas cosas componentes que hay que ver. Sí, para todo eso necesitamos ancho de banda, necesitamos frecuencia y vamos hacia la telefonía de quinta generación. No, y le pedimos a los televidentes, a la gente que nosotros le estamos hablando de estos temas, que aprenda y que se actualice sobre las tecnologías. Le decíamos a alguien ayer que lo que nosotros vemos es que en los próximos 2 o 3 años, gran parte de las cosas de la vida se harán infuncionales si usted no maneja la tecnología. Para que después no le ocurra que usted se va de viaje y el aparato solo le dice recalculando. ¿Verdad? Muchas gracias, Gracias. ingeniero. Le damos pues las gracias. Buen viaje. Sí, que ya se tiene que ir al ingeniero al ingeniero Eduardo Evers, ingeniero eléctrico experto en telecomunicaciones y quien nos trae semanalmente Síntesis 2.0. A ustedes gracias, hasta mañana siempre y cuando Dios así lo disponga. Bye bye.